El piloto obliga a un adolescente negro a bajar del avión. Segundos después, recibe una llamada del padre del adolescente. El cielo que se veía por la ventanilla de la cabina se había oscurecido hasta adquirir un profundo color índigo. Los últimos destellos del atardecer se desvanecen en la noche. El capitán Richard Darmon apretó con más fuerza los controles, y sus nudillos se pusieron blancos mientras las voces a sus espaldas aumentaban de volumen. Tras 27 años como piloto de aerolínea comercial, nunca había tenido que tomar una decisión como esta. Nunca tuve que mirar a un chico de 17 años a los ojos y decirle que abandonara el avión. Pero allí estaba él, manteniéndose firme en el estrecho pasillo del vuelo 2187, con su decisión tomada mientras los rostros de 173 pasajeros se volvían para observar cómo se desarrollaba la confrontación. «Necesito que se explique ahora, señor», dijo Richard, con voz firme a pesar del temblor en su pecho. El joven, Ilaiche Washington, según el manifiesto, permanecía erguido, con una expresión que mezclaba confusión e indignación. «Esto está mal, y lo sabes», dijo Ilaiche, con su voz resonando en toda la cabaña. «No he hecho nada», dijo Richard, manteniendo el contacto visual, consciente de las cámaras de los teléfonos que ahora apuntaban en su dirección. «Esto no es nada personal, es el protocolo». En algún rincón de su mente, Richard sabía que habría consecuencias. Siempre las había en situaciones como esta, pero él no podía saber lo que iba a suceder después. No podía haber anticipado que 15 minutos después del despegue, mientras el 737 ascendía a 30.000 pies, su teléfono celular personal vibraría con una llamada entrante de un número que no reconocía. Jamás imaginó que la voz al otro lado del teléfono diría: «Capitán Armon, soy el general Marcus Washington, de Operaciones Especiales del Pentágono. Acaba de expulsar a mi hijo de su vuelo y necesitamos hablar». 3 horas antes, Richard Darmon había llegado al Aeropuerto Internacional de Denver, como lo hacía 2 veces por semana desde hacía una década. Café en mano, maleta con ruedas a cuestas y la reconfortante rutina sobre sus hombros. A sus 58 años, tenía un rostro que parecía permanentemente marcado por la altitud, con profundas arrugas alrededor de los ojos por años de entrecerrar los ojos mirando al horizonte. Su cabello canoso estaba muy corto, impecablemente arreglado, incluso después de tantos años. La puerta de entrada para empleados emitió un pitido al pasar su identificación. La luz fluorescente del techo acentuaba su ya pálida tez mientras se dirigía por el pasillo aséptico hacia los vestuarios. «Richard, sujeta la puerta». Se giró y vio a Sandra Collins acercándose apresuradamente, con el uniforme ligeramente arrugado, como si se hubiera vestido con prisa. A sus 52 años, Sandra era una de las pocas azafatas. Llevaba más tiempo en la aerolínea que Richard. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño pulcro, aunque algunos mechones se habían escapado y enmarcaban su rostro. «Hoy llegamos justos de tiempo, Sandy», dijo Richard, abriéndole la puerta. «El tráfico es un infierno. Un accidente en la enero de 70. Ella se puso a su lado. «Por cierto, tenemos el vuelo a Chicago completo. De hecho, está sobrevendido. Buscan voluntarios para el próximo». Richard asintió, dando un sorbo a su café. El parte meteorológico. Cielos despejados hasta Indiana. Luego se esperan algunas turbulencias, nada importante. Se separaron en los vestuarios. Sandra se dirigió a la reunión informativa de auxiliares de vuelo, mientras que Richard continuó hacia operaciones de pilotos. Su copiloto del día era Trevor Williams, una incorporación relativamente reciente a la aerolínea con 36 años, pero con experiencia de vuelo militar que Richard respetaba. El capitán Trevor lo saludó, extendiéndole la mano. Su piel morena contrastaba con el blanco impoluto de su camisa, y su sonrisa dejaba ver unos dientes perfectamente alineados. «Me alegra volar contigo de nuevo». «Igualmente», dijo Richard, estrechando con firmeza la mano que le ofrecía. «Repasemos el plan de vuelo».
Se pusieron manos a la obra con la rutina de las comprobaciones previas al vuelo, revisar las condiciones meteorológicas, las necesidades de combustible y los posibles problemas de ruta. Era la parte del trabajo que más le reconfortaba a Richard. La verificación metódica de los detalles, la certeza de que se había considerado cualquier contingencia. ¿Oíste lo que pasó ayer en Nueva York?, preguntó Trevor mientras revisaban el registro de mantenimiento. Otro pasajero que había sido retirado por comportamiento sospechoso resultó no ser nada. Richard frunció el ceño. La industria había cambiado drásticamente a lo largo de su carrera, sobre todo después del 11 de septiembre. Todos los pilotos que conocía cargaban con el peso de aquel día. Entendían que la vigilancia era ahora tan importante como volar la aeronave. Más vale prevenir que curar, dijo Richard, su respuesta habitual ante tales situaciones. Pero es una línea muy fina. Nadie quiere ser el piloto que perfila a un pasajero innecesariamente. Trevor asintió, pensativo. A mi primo lo apartaron para una revisión adicional 3 veces en un solo viaje el mes pasado. Dice que le pasa todo el tiempo. No supo cómo responder. Trevor rara vez mencionaba algo personal, sobre todo experiencias que pudieran incomodar a Richard. En la cabina había un código tácito: dejar la política, la religión y los temas sociales en tierra, donde pertenecían. «Qué mal», dijo finalmente Richard, volviendo a concentrarse en el plan de vuelo. «Parece que tenemos autorización para la pista 26». Trevor pareció aceptar el cambio de tema y terminaron los preparativos sin más conversaciones personales. Cuando llegaron a la puerta de embarque, el proceso de embarque ya había comenzado. Sandra los recibió en la puerta del avión con su sonrisa profesional. «Tenemos un pequeño percance», dijo en voz baja al pasar Richard y Trevor. El agente de la puerta tuvo que reubicar a 3 pasajeros en el siguiente vuelo. Uno de ellos está armando un escándalo. Richard echó un vistazo a la zona de embarque. Una mujer de mediana edad gesticulaba enfáticamente hacia el agente de la puerta de embarque, con la voz apenas audible. Pagó el billete completo y es absolutamente inaceptable. ¿Hay algo que debamos aclarar?, preguntó Richard. Sandra negó con la cabeza. El personal de tierra se está encargando. Solo te aviso por si la cosa se complica. Richard asintió y entró en la cabina con Trevor, acomodándose en el asiento izquierdo y comenzando la preparación. A través de la puerta abierta, podía oír el flujo constante de pasajeros embarcando, los portazos de los compartimentos superiores, el murmullo de las conversaciones mientras la gente buscaba sus asientos asignados. La rutina familiar lo tranquilizó. Esto era lo que conocía, lo que tenía sentido. Aquí arriba, a 9.000 metros de altura, las complicaciones del mundo se simplificaban. A la física no le importaban la política ni las divisiones sociales. La sustentación, el empuje, la resistencia y la gravedad funcionaban según leyes inmutables que Richard había dominado décadas atrás. Estaba a mitad de la lista de verificación previa al vuelo cuando Sandra apareció. En la puerta de la cabina, su expresión era tensa. «Puede que tengamos un problema», dijo en voz baja, mirando hacia atrás para asegurarse de que ningún pasajero estuviera cerca. El joven del asiento 14 lleva auriculares y se niega a seguir las instrucciones de los auxiliares de vuelo sobre el uso de dispositivos electrónicos. Richard suspiró. Siempre había algo. Primera advertencia. Segundo, respondió Sandra. Emily lo intentó 2 veces. O no la oye o la está ignorando deliberadamente. Le echaré un vistazo cuando terminemos la lista de verificación, dijo Richard. Por ahora, simplemente tome nota y continúe con el proceso de embarque. Sandra asintió y desapareció de nuevo en la cabaña. Richard intercambió una mirada con Trevor, quien arqueó una ceja, pero no dijo nada. 10 minutos después, con la lista de verificación completa y la aeronave casi lista para el retroceso, Sandra regresó. La situación en el piso 14F se ha agravado, dijo en voz baja, pero urgente. Finalmente se quitó los auriculares cuando Emily le tocó el hombro,
pero se puso a la defensiva cuando le pidieron que pusiera el teléfono en modo avión. Utilizó lenguaje soez. Varios pasajeros en las cercanías han expresado su preocupación. Richard se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Yo me encargaré. ¿Quieres que vaya?, preguntó Trevor. Richard negó con la cabeza. Finalicé la programación. Vuelvo enseguida. Al salir de la cabina de mando y entrar en la cabina de pasajeros, Richard sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba con mayor fuerza sobre sus hombros. Ya había tenido que lidiar con pasajeros difíciles antes. El empresario ebrio que intentó abrir la puerta de salida en pleno vuelo. La mujer claustrofóbica que sufrió un ataque de pánico durante las turbulencias. Los incontables viajeros que habían discutido sobre la asignación de asientos, el espacio en los compartimentos superiores o las opciones de comida. Pero en el mundo posterior al 11S, cualquier confrontación adquirió un significado adicional. Cualquier desobediencia a las instrucciones de la tripulación encendió todas las alarmas, que no podían ignorarse. Richard había asistido a la formación obligatoria en seguridad y había repasado los estudios de caso de incidentes aparentemente menores que se convirtieron en amenazas reales. Avanzó por el pasillo, consciente de las miradas que lo seguían. Los pasajeros reconocían la autoridad del uniforme del capitán y las conversaciones se silenciaban a su paso. En la fila 14, encontró lo que Sandra había descrito. Un joven negro, tal vez de 17 o 18 años, estaba sentado en el asiento de la ventana, con expresión seria, mientras la azafata Emily Baker permanecía de pie en el pasillo junto a él. ¿Cuál parece ser el problema aquí?, Richard preguntó, manteniendo un tono neutral. Emily se volvió hacia él con alivio. Capitán, este pasajero se niega a cumplir las instrucciones de desactivar sus dispositivos electrónicos para el despegue. El joven alzó la vista. Sus oscuros ojos se encontraron con los de Richards. Ya lo puse en modo avión. Ella no deja de molestarme. Richard se fijó en el teléfono que tenía el pasajero en la mano, con la pantalla aún encendida. Señor, todos los dispositivos deben estar completamente apagados para el despegue y el aterrizaje. Son las regulaciones de la FAA. Eso no es cierto, replicó el joven. El modo avión es suficiente. Vuelo todo el tiempo. Richard sintió un atisbo de irritación ante el desafío a su autoridad. En esta aeronave, requerimos que los dispositivos estén completamente apagados hasta que alcancemos la altitud de crucero. Es una medida de seguridad. Eso no es lo que dice la política de su aerolínea, insistió el joven, abriendo una página web en su teléfono. Mira aquí mismo. Señor, interrumpió Richard, consciente de la creciente atención de los pasajeros cercanos. Necesito que siga las instrucciones de la tripulación de inmediato. El joven sostuvo su mirada durante un largo rato antes de volver a hablar. ¿Es porque la interrogué o es por mi aspecto? La insinuación flotaba en el aire entre ellos. Richard sintió que se le subían los colores a las mejillas. Esto no tiene nada que ver con tu apariencia. Se trata de seguir los protocolos de seguridad. Claro, dijo el joven, con voz cargada de escepticismo. Protocolos de seguridad que, al parecer, solo se aplican a ciertos pasajeros. Richard miró a su alrededor y vio a la mujer blanca mayor al otro lado del pasillo, cuya tableta seguía encendida. El hombre de negocios también se adelantó, hablando en voz baja por teléfono. Sintió una momentánea incertidumbre, seguida rápidamente por una actitud defensiva. ¿Cuál es su nombre, señor?, preguntó Richard. Ilaiche Washington. Señor Washington, necesito que apague su dispositivo ahora mismo o tendré que pedirle que desembarque. Ilaiche apretó la mandíbula. Esto es discriminación y lo sabe. Un murmullo recorrió a los pasajeros cercanos. Richard era muy consciente de que la situación se estaba agravando, dejando atrás el simple caso de un pasajero que se negaba a seguir instrucciones. Ahora se trataba de algo más complicado, algo que no había previsto al salir de la cabina. Última advertencia, dijo Richard,
con voz más firme. Apague su dispositivo o desembarque. Ilaiche lo miró fijamente durante un largo rato. Luego levantó lentamente su teléfono y pulsó ostentosamente el botón. Botón de encendido. La pantalla se oscureció. ¿Contento ahora, capitán?, preguntó con un tono desafiante en la voz. Richard debería haberse marchado entonces. El problema inmediato quedó resuelto. El teléfono estaba apagado. Pero algo en el tono de Ilaiche, en el desafío manifiesto de su expresión, dejó a Richard paralizado. Necesito ver su tarjeta de embarque, por favor, dijo. Ilaiche metió la mano en el bolsillo y sacó el documento, entregándoselo sin decir palabra. Richard lo examinó, confirmando que Ilaiche Washington era, en efecto, el pasajero con billete para el asiento. 14F. Gracias, dijo Richard, devolviéndole la tarjeta de embarque. Se giró para marcharse, pero se detuvo. Espero que se cumplan todas las instrucciones de la tripulación durante el resto del vuelo. Por supuesto, respondió Ilaiche, con la voz cuidadosamente controlada. No quisiera incomodar a nadie con mi presencia. Richard regresó a la cabina, inquieto por el encuentro. Trevor levantó la vista al entrar. ¿Todo resuelto?, preguntó. Por ahora, respondió Richard, recostándose en su asiento. Un joven les estaba dando problemas a las azafatas para que apagaran el teléfono. Trevor asintió. ¿Le preguntó su nombre? Ilaiche Washington, dijo Richard, abrochándose el cinturón de seguridad. Adolescente, quizá universitario, parecía estar a la defensiva. Trevor tecleó el nombre en el sistema de manifiesto. Eso es interesante. ¿Qué? Tiene una identificación de dependiente militar. Embarque prioritario. Trevor levantó la vista. Familia militar. Richard asimiló la información con el ceño fruncido. Eso no justifica su comportamiento. Claro que no, asintió Trevor, solo lo mencionaba. Continuaron con las comprobaciones previas al despegue y Richard contactó con control de tierra para obtener autorización de retroceso. Cuando el avión comenzó a alejarse de la puerta de embarque, Sandra apareció de nuevo en la puerta de la cabina. Capitán, la situación en el asiento 14F se ha agravado de nuevo, dijo con expresión grave. Emily informa que, en cuanto se fue, volvió a encender el móvil y ahora se niega a guardarlo para el despegue. Se ha vuelto agresivo verbalmente cuando se le confronta. Richard sintió una oleada de ira. Dijo detalles, la llamó azafata autoritaria y mencionó algo sobre discriminación racial. Richard intercambió una mirada con Trevor, cuya expresión permaneció cuidadosamente neutral. Tenemos que abordar esto, dijo Richard. No podemos despegar sin él. Un pasajero desafiaba abiertamente las instrucciones de la tripulación. Trevor asintió lentamente. ¿Qué decide, capitán? Richard sabía lo que estaba en juego. Un retraso ahora afectaría todo el programa del día. Habría papeleo, preguntas de la gerencia, posible atención mediática si el pasajero decidía armar un escándalo. Pero los protocolos existían por una razón. Dígale que tenemos que regresar a la puerta de embarque, le dijo Richard a Trevor. Luego le informó a Sandra que el pasajero sería expulsado del vuelo por incumplir las normas de seguridad. Trevor contactó con control de tierra mientras Sandra desaparecía de nuevo en la cabina. Richard se quedó en silencio, cuestionando su decisión, aunque sabía que ya no podía retractarse. El avión regresó lentamente a la puerta de embarque. Cuando volvieron a la pasarela, Richard se puso de pie y se alisó el uniforme. Yo me encargo personalmente, le dijo a Trevor. Continúe con la lista de verificación de apagado. Richard entró en la cabina y encontró a Ilaiche Washington todavía sentado, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras Sandra y Emily estaban de pie en el pasillo junto a él. La tensión en la cabina era palpable. Señor Washington, dijo Richard, con la voz resonando en el ahora silencioso avión.
Queda usted expulsado del vuelo por negarse a seguir las instrucciones de la tripulación. Ilaiche lo miró, con una expresión que mezclaba ira y algo más. Quizás dolor o resignación. Por supuesto que sí. Recoja sus pertenencias y diríjase a la pasarela, continuó Richard, manteniendo su compostura a pesar de la incomodidad que sentía en el estómago. Esto está mal y lo sabes, dijo Ilaiche, con su voz resonando en toda la cabaña. No he hecho nada. Richard mantuvo el contacto visual, consciente de que las cámaras de los teléfonos apuntaban ahora en su dirección. Esto no es nada personal, es el protocolo. Por un momento, Richard pensó que Ilaiche podría negarse a moverse, que podría forzar que la situación escalara aún más hasta el punto de que sería necesario llamar a seguridad. Pero tras un tenso silencio, el joven se puso de pie, sacó su mochila de debajo del asiento y se dirigió hacia el pasillo. Al pasar junto a Richard, se detuvo y dijo en voz baja, «Mi padre se va a enterar de esto». Sonaba a la típica amenaza de un adolescente malcriado, y Richard casi puso los ojos en blanco. «Estoy seguro de que lo hará», respondió. «Que tenga un buen viaje de regreso, señor Washington». Observó cómo Ilaiche caminaba por el pasillo, mientras los murmullos de los demás pasajeros creaban un ambiente de confusión y especulación. En la puerta del avión, un agente de la puerta de embarque esperaba para acompañar a Ilaiche de vuelta a la terminal. Solo cuando el joven hubo desaparecido de la vista, Richard se dirigió a los pasajeros restantes. «Damas y caballeros, les pido disculpas por la demora. Nos tomamos muy en serio los protocolos de seguridad en este avión y el cumplimiento de las instrucciones de la tripulación es obligatorio para todos los pasajeros. Partiremos en breve. Gracias por su paciencia». Regresó a la cabina de mando, ignorando la mezcla de asentimientos de apoyo y miradas de desaprobación de los pasajeros a su paso. Trevor alzó la vista al entrar. «El pasajero desembarcó sin más incidentes», informó Richard, recostándose en su asiento. «Que empiece el espectáculo». Trevor asintió, pero hubo una ligera vacilación antes de responder. «Entendido, capitán». 20 minutos después estaban en el aire, ascendiendo de forma constante a través de la capa de nubes hacia su altitud de crucero. Richard se centró en la mecánica del vuelo, en la familiar danza de controles e instrumentos que había sido su vida profesional durante casi 3 décadas. Pero bajo esa rutina, persistía una molestia latente. ¿Realmente Ilaiche Washington se había revelado, o Richard había exagerado? ¿Había otros pasajeros igualmente desafiantes que no habían sido expulsados? Las preguntas le daban vueltas en la cabeza mientras el avión se estabilizaba a 35.000 pies. «Yo tomaré el control», dijo Trevor después de recibir autorización para volar en crucero. «Si quieres tomarte un descanso», dijo Richard, asintiendo agradecido por la sugerencia. «Aircraft es tuyo», confirmó, siguiendo el protocolo estándar de transferencia de control. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie, estirando la espalda tras la tensión de la última hora. «Voy a revisar la cabaña y luego tomaré un café». La cabina de pasajeros se había adaptado al ritmo del vuelo. El drama anterior pareció quedar en el olvido mientras la gente veía películas, trabajaba en sus portátiles o dormitaba en sus asientos. Richard se dirigió hacia la cocina donde Sandra estaba preparando el servicio de bebidas. «Ha sido un comienzo de día interesante», comentó ella cuando él se acercó. «En efecto», convino Richard, sirviéndose una taza de café. «¿Algún comentario de los pasajeros?» Sandra miró a su alrededor para asegurarse de que nadie las oyera. «Mezclado. Algunos piensan que hiciste bien en hacer cumplir las reglas. En otros casos, dudó. Otros piensan que exageré». Richard terminó por ella. Sandra asintió. «Emily se siente fatal. Ella cree que exacerbó la situación innecesariamente». Richard frunció el ceño. «Ella estaba haciendo su trabajo. Lo sé, pero es joven y aún está aprendiendo a manejar situaciones difíciles». Sandra bajó aún más la voz, preocupada por la imagen que proyectaría.
La preocupación tácita flotaba entre ellos. Richard sabía exactamente a qué se refería. El hecho de que un piloto blanco de mediana edad expulse a un joven pasajero negro de un vuelo sería inevitablemente visto desde una perspectiva particular, especialmente en el clima social actual. No podemos tomar decisiones de seguridad basándonos en la imagen, dijo Richard con firmeza. Ese pasajero estaba desobedeciendo explícitamente las instrucciones de la tripulación después de múltiples advertencias. Entiendo, respondió Sandra. Solo comparto mi opinión. Richard asintió, dando un sorbo a su café. Cuando se giró para regresar a la cabina, su teléfono vibró en el bolsillo. Frunció el ceño, seguro de haberlo apagado antes del despegue, tal como lo estipulan las normas. Al sacarlo, vio una llamada entrante de un número desconocido con el prefijo de Washington, D.C. Su primer instinto fue ignorarlo. Al fin y al cabo, estaba en pleno vuelo. Pero la curiosidad pudo más que él. Entró en la zona de descanso vacía de la tripulación y respondió. Este es el Capitán Harmon. Capitán Harmon. Una voz profunda respondió. Soy el general Marcus Washington, de Operaciones Especiales del Pentágono. Acabas de expulsar a mi hijo de tu vuelo y tenemos que hablar. Richard sintió un vuelco en el estómago. ¿General Washington? Logró responder, con la mente a 1000 por hora. Actualmente estoy al mando de una aeronave en pleno vuelo. Estoy al tanto de su situación actual, capitán, respondió el general con tono mesurado, pero con un trasfondo de acero. Así como tengo conocimiento de que mi hijo Ilaiche fue retirado de su aeronave hace aproximadamente 35 minutos por supuestamente no cumplir con las instrucciones de la tripulación con respecto a los dispositivos electrónicos. Richard tragó saliva con dificultad. Señor, le aseguro que se siguieron todos los protocolos. ¿Lo eran, capitán? La voz del general interrumpió la explicación de Richard como un cuchillo. Porque acabo de revisar los mensajes de texto que mi hijo me envió inmediatamente antes y después del incidente, así como las declaraciones de 3 pasajeros sentados cerca de él que ya se han puesto en contacto con nuestro abogado de familia. Richard sintió un escalofrío recorrerle la espalda. General, entiendo su preocupación como padre, pero esto no se trata de mi preocupación como padre, Capitán Harmon. Se trata de un aparente patrón de comportamiento discriminatorio que mi hijo ha sufrido en 3 ocasiones distintas mientras volaba con su aerolínea durante el último año. Richard cerró los ojos, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. A 30.000 pies de altura en medio de lo que debería haber sido un vuelo rutinario. Un oficial militar de alto rango lo estaba confrontando por una decisión que había tomado con lo que él creía que era una causa justa. Con mucho gusto hablaré de este asunto con usted después de aterrizar en Chicago, señor, dijo Richard, intentando retomar el control de la conversación. No será necesario, respondió el capitán general Washington. Porque ya he hablado con el director de operaciones de su aerolínea, que resulta ser un antiguo compañero mío de la Fuerza Aérea. Espera tu llamada nada más aterrizar. Richard sintió una oleada de indignación. Con el debido respeto, general, tomé una decisión basándome en la información que me presentó mi tripulación. Si su hijo simplemente hubiera cumplido con las instrucciones de seguridad estándar. Mi hijo, interrumpió el general, con un tono de voz que hizo que Richard, instintivamente, enderezara su postura, es un alumno ejemplar que nunca ha tenido problemas en su vida. Este otoño ingresará en la Academia de la Fuerza Aérea, siguiendo una tradición familiar de servicio militar que abarca 3 generaciones. Richard guardó silencio, sin saber cómo responder. Pero lo más importante, continuó el general Washington, es que mi hijo no fue el único pasajero que utilizó dispositivos electrónicos después de que se dieran las instrucciones. Sin embargo, fue el único al que expulsaron del vuelo. Ahora bien, ¿a qué cree usted que se debe esto, Capitán Harmon? La implicación era clara, y Richard sintió que una respuesta defensiva surgía en su interior. General, le aseguro que la raza no influyó en mi decisión. Me gustaría creerlo,
respondió el general, suavizando ligeramente su tono. De verdad que sí, pero las pruebas indican lo contrario. Richard recordó la confrontación, a la mujer blanca mayor al otro lado del pasillo, cuya tableta seguía encendida, al hombre de negocios que seguía hablando por teléfono. ¿De verdad no se dio cuenta, o prefirió no verlo? ¿Qué quiere exactamente de mí, general? Preguntó Richard finalmente. Lo que quiero, capitán Armón, es que mi hijo sea tratado con el mismo respeto y dignidad que cualquier otro pasajero. Lo que quiero es que reflexione seriamente sobre si su decisión de hoy se basó realmente en preocupaciones de seguridad o en prejuicios inconscientes que tal vez ni siquiera reconozca en sí mismo. Richard se libró de tener que responder de inmediato gracias a un golpe en la puerta de la sala de descanso de la tripulación. La abrió y se encontró con Trevor, con expresión preocupada. ¿Todo bien, capitán?, preguntó Trevor. Se avecina mal tiempo. Richard asintió. Enseguida voy, dijo, volviendo al teléfono. General Washington, tengo que volver a la cabina. Le doy mi palabra de que reflexionaré sobre lo que ha dicho, y contacte personalmente con su hijo para abordar esta situación. Hubo una pausa antes de que el general respondiera. Lo agradezco, capitán, y espero que esto pueda ser un momento de aprendizaje en lugar de un simple incidente disciplinario. Mi hijo no quiere su carrera. Solo quiere que se le trate con justicia. Lo entiendo, dijo Richard, aunque no estaba del todo seguro. Buen viaje, capitán Armón, dijo el general, y la llamada se cortó. Richard se quedó mirando su teléfono durante un largo rato antes de apagarlo y guardarlo en el bolsillo. Cuando regresó a la cabina, Trevor le dirigió una mirada inquisitiva. ¿Todo bien?, preguntó Trevor mientras Richard se acomodaba en su asiento. Estado de la aeronave, respondió Richard, evitando deliberadamente la pregunta. Trevor pareció comprender la evasiva. Navegando a nivel de vuelo 350 en ruta hacia Chicago O'Hare. Sistema meteorológico a unas 100 millas por delante. Se esperan turbulencias moderadas. Richard asintió, concentrándose en el panel de instrumentos que tenía delante. Pero su mente estaba en otra parte, repasando el enfrentamiento con Elijah Washington, buscando en su memoria detalles que pudiera haber pasado por alto o malinterpretado. Esa llamada, dijo Trevor tras unos minutos de silencio. ¿Tenía que ver con el pasajero al que desembarcamos? Richard miró a su copiloto, pensando en cuánto compartir. Sí, finalmente admitió que su padre aparentemente era un general del Pentágono. Trevor dejó escapar un silbido bajo. Eso es complicado. En efecto, Richard ajustó ligeramente sus rumbos para evitar lo peor del sistema meteorológico que se avecinaba. Él cree que mi decisión tuvo motivaciones raciales. Trevor permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Verdad? La franqueza de la pregunta sorprendió a Richard. En todos sus años de vuelo, nadie le había preguntado algo así de forma tan directa. Por supuesto que no, respondió quizá demasiado rápido. El pasajero no acató las instrucciones de la tripulación. Fin de la historia. Trevor asintió con la cabeza, su expresión neutral, simplemente preguntando. Volaron en silencio durante varios minutos. Los únicos sonidos eran el zumbido de los motores y alguna que otra transmisión de radio. Richard se sentía cada vez más incómodo con la tensión tácita entre ellos. Mire, dijo finalmente, llevo casi 30 años volando en vuelos comerciales. He desembarcado a pasajeros de todos los grupos demográficos imaginables cuando los protocolos de seguridad lo han exigido. Trevor le echó un vistazo. Te creo. Pero Richard insistió, al percibir la condición implícita en el tono de Trevor. Trevor suspiró. Pero a veces todos tenemos puntos ciegos, cosas que no notamos sobre nuestro propio comportamiento o nuestras suposiciones. Richard quiso desestimar el comentario para reafirmar su objetividad y profesionalismo, pero las palabras del general resonaron en su mente con prejuicios inconscientes que tal vez ni siquiera reconozca en sí mismo.
La azafata informó que volvió a encender su teléfono inmediatamente después de que yo me marchara. Richard dijo, sintiendo la necesidad de justificar sus acciones, que se volvió verbalmente agresivo. Trevor asintió. Y eso bien podría ser cierto. No cuestiono tu decisión basándome en la información que tenías. Pero me pregunto si a veces aplicamos criterios diferentes sin darnos cuenta. Si tendemos a percibir ciertos comportamientos como amenazantes dependiendo de quien los exhiba. Richard sintió un repentino arrebato de actitud defensiva. ¿Estás insinuando que soy prejuicioso, Trevor? No, respondió Trevor con calma. Sugiero que usted es humano como todos nosotros, y los humanos tenemos prejuicios, los reconozcamos o no. Richard volvió a centrar su atención en los controles, incómodo con el rumbo que estaba tomando la conversación. Las turbulencias sobre las que habían sido advertidos comenzaron a sacudir la aeronave, proporcionando una grata distracción de la tensión en la cabina de mando. Pasajeros, por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones, anunció Richard por el intercomunicador. Estamos experimentando turbulencias leves que deberían pasar pronto. Mientras la aeronave cabeceaba y se balanceaba al atravesar el sistema meteorológico, Richard se concentró en las exigencias inmediatas del vuelo, dejando de lado la conversación con el general Washington. Pero cuando las turbulencias disminuyeron y la rutina de vuelo se reanudó, las preguntas volvieron, más insistentes que antes. ¿Había tratado a Ilaiche Washington de forma diferente a como habría tratado a cualquier otro pasajero? ¿Habría expulsado del avión a una adolescente blanca por el mismo comportamiento, o a un anciano asiático? Las preguntas resultaban incómodas y ponían a prueba la imagen que Richard tenía de sí mismo como un profesional justo e imparcial. Voy a tomar mi descanso, dijo Trevor, interrumpiendo los pensamientos de Richard. Si no le importa, capitán. Richard asintió. El avión es mío, confirmó mientras Trevor se desabrochaba el cinturón. Solo en la cabina, Richard se permitió considerar plenamente las implicaciones de lo sucedido. Si el general Washington presentara una queja formal, lo cual parecía probable dada la conversación, se llevaría a cabo una investigación. Se examinarían minuciosamente las decisiones de Richard y se analizarían sus antecedentes en busca de patrones. Su carrera entera podría verse afectada por lo sucedido en esos pocos minutos en la puerta de embarque. Pero más allá de las consecuencias profesionales, en su interior crecía una incomodidad más personal. Richard siempre se había enorgullecido de ser imparcial. Tenía amigos de diversos orígenes, había votado por políticos de varias etnias y nunca se había considerado prejuicioso de ninguna manera. Y sin embargo, no podía negar las estadísticas que había visto en informes internos de las aerolíneas sobre que pasajeros tenían más probabilidades de ser expulsados de los vuelos. No se podían ignorar las sutiles diferencias en cómo se abordaban las cuestiones de seguridad según la apariencia o el nombre del pasajero. No se podía fingir que la industria de la aviación, al igual que la sociedad en general, no albergaba desigualdades sistémicas que persistían a pesar de las políticas oficiales de igualdad e inclusión. Para cuando Trevor regresó a la cabina, Richard ya había tomado una decisión. No era una decisión que le resultara del todo cómoda, pero la sentía necesaria. Trevor, dijo mientras su copiloto se acomodaba en el asiento derecho. He estado pensando en lo que dijiste antes. Trevor lo miró atentamente. Sí, creo que tal vez tenga algunos puntos ciegos. La confesión le costó. Las palabras le sonaban extrañas en la boca. Y creo que necesito examinarlos con más detenimiento. La expresión de Trevor se suavizó. Eso es todo lo que podemos hacer, capitán. Reconozcamos nuestros prejuicios e intentemos mejorar. Richard asintió. Cuando aterricemos, llamaré a Ilaiche Washington para disculparme por haberlo bajado del vuelo. ¿Crees que es lo correcto? No lo sé, admitió Richard. Pero creo que es necesario, independientemente de si mi decisión estuvo influenciada por prejuicios inconscientes o no. El impacto en ese joven fue real, y debo reconocerlo.
Trevor asintió con aprobación. Eso requiere valentía. Richard se encogió de hombros, incómodo con los elogios. Es lo correcto. Mientras comenzaban el descenso al aeropuerto O'Hare de Chicago, Richard pensó en Ilaiche Washington no como un pasajero problemático ni una estadística, sino como un joven con sueños y ambiciones, que se dirigía a la Academia de la Fuerza Aérea, siguiendo una tradición familiar de servicio. Un joven que tal vez había enfrentado toda una vida de pequeñas humillaciones y prejuicios basados únicamente en su apariencia. Damas y caballeros, hemos comenzado nuestro descenso al Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, anunció Richard por el intercomunicador. Son las 2:45 de la tarde hora local y la temperatura es de 22 grados centígrados con cielo parcialmente nublado. Anticipamos aterrizar en aproximadamente 25 minutos. Auxiliares de vuelo, preparen la cabina para la llegada. Si están disfrutando de este viaje con nosotros, suscríbanse a nuestro canal y déjenos saber en los comentarios desde dónde nos ven. El apoyo nos ayuda a seguir trayéndoles estas historias importantes. Mientras el avión descendía a través de la capa de nubes, la extensa ciudad de Chicago se hizo visible abajo. Richard guiaba el avión con precisión experta, sus manos moviéndose casi automáticamente a través de la familiar secuencia de controles. Pero su mente estaba en otra parte, ensayando ya lo que le diría a Ilaiche Washington cuando lo llamara. El aterrizaje fue suave, la transición del aire a la tierra apenas perceptible cuando las ruedas tocaron la pista. Richard aplicó la reversa de empuje, sintiendo como el avión desaceleraba gradualmente mientras rodaban hacia la puerta de embarque. Buen aterrizaje, capitán, comentó Trevor. Gracias, respondió Richard, guiando el avión hacia la puerta asignada con cuidadosa precisión. Mientras completaban la lista de verificación de apagado y los pasajeros comenzaban a desembarcar, Richard sintió una extraña mezcla de alivio y aprensión. El vuelo había terminado, pero las tareas más difíciles aún estaban por venir. Sandra apareció en la puerta de la cabina cuando los últimos pasajeros salían. Un vuelo tranquilo, considerando todo, dijo. ¿Alguna novedad sobre la situación del pasajero que desembarcamos? Richard asintió. Su padre me llamó en pleno vuelo. El general del Pentágono no estaba nada contento, como te imaginarás. Los ojos de Sandra se abrieron de par en par. Oh, qué lástima. En efecto, asintió Richard. Voy a llamar al joven para disculparme. Sandra pareció sorprendida. ¿Crees que es necesario? Claramente estaba poniendo trabas. Richard reflexionó sobre su pregunta con atención. Creo que es importante reconocer que mi reacción pudo haber sido desproporcionada y que podrían haber influido otros factores en mi decisión. Sandra lo observó un instante y luego asintió lentamente. Es admirable, Richard. No muchos capitanes estarían dispuestos a admitir algo así. Tras completar los procedimientos posteriores al vuelo y presentar los informes necesarios, Richard buscó un rincón tranquilo en la sala de la tripulación y sacó su teléfono. Había obtenido la información de contacto de Ilaiche Washington del manifiesto de pasajeros, una pequeña infracción del protocolo que se justificó a sí mismo como necesaria dadas las circunstancias. Su dedo se cernió sobre el botón de llamada durante varios segundos antes de pulsarlo finalmente. Su corazón se aceleró al sonar el teléfono. «Hola», dijo la joven voz que la respuesta fue muy sospechosa. Ilaiche Washington, soy el capitán Richard Armond del vuelo 2187 de esta mañana. Creo que tenemos que hablar de algunas cosas. Hubo una pausa. ¿Por qué me llama? Richard respiró hondo. Quería disculparme por lo que pasó en la puerta de embarque. Creo que quizá exageré y quiero enmendarlo. Otra pausa, esta vez más larga. Mi padre lo llamó. ¿Verdad? Sí, admitió Richard. Pero no me disculpo por eso. Me disculpo porque, tras reflexionar sobre el incidente, me di cuenta de que mi decisión de bajarlo del vuelo pudo haber estado influenciada por factores que no deberían haber influido en una decisión de seguridad. ¿Se refiere a que soy negro?, preguntó Ilaiche sin rodeos.
Richard se estremeció ante la franqueza de la afirmación. No digo que fuera el único factor, ni siquiera consciente, pero no puedo negar que pudo haber influido en cómo percibí la situación. Ilaiche guardó silencio un momento. ¿Sabe cuántas veces me ha pasado algo así? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces me han señalado, observado con más atención, asumido que soy un problema incluso antes de abrir la boca? Richard no esperaba que la conversación tomara este rumbo, pero se dio cuenta de que necesitaba escuchar en lugar de defenderse. No, dijo simplemente. No lo sé. Es agotador, continuó Ilaiche, con una voz que parecía más grave de lo que su edad indicaba. Siempre tengo que ser extremadamente educado, extremadamente cuidadoso, extremadamente de todo, solo para que me traten como a los demás. E incluso así, muchas veces no importa. Richard recordó el comentario de Trevor sobre su primo, a quien habían apartado para una revisión adicional 3 veces en un solo viaje. Pensó en las estadísticas que había visto, pero que nunca había asimilado del todo. Lo siento, repitió, y esta vez lo decía con más sinceridad y comprensión que antes. De verdad que lo siento. Sí, bueno, respondió Ilaiche, suavizando un poco el tono. Probablemente yo también podría haberlo manejado mejor. Estaba cansado, estresado por la entrevista para la academia. Cuando la azafata se centró en mí mientras ignoraba a los demás que hacían lo mismo, me puse a la defensiva. Richard agradeció la franqueza del joven. Es comprensible, pero como capitán, debería haber calmado la situación en lugar de empeorarla. Fallé en esa responsabilidad. Hubo un largo silencio en la línea, que finalmente se rompió cuando Ilaiche preguntó, ¿y qué pasa? ¿Ahora? Bueno, dijo Richard, ya he hablado con mi jefe de pilotos y he presentado un informe de incidente reconociendo que mi decisión de sacarte del vuelo probablemente estuvo influenciada por prejuicios implícitos. La aerolínea se pondrá en contacto con usted para compensarle por las molestias, y me gustaría invitarle personalmente a la cabina de pilotaje en su próximo vuelo si le interesa. ¿De verdad? La sorpresa en la voz de Ilaiche era evidente. ¿En serio? Por supuesto, confirmó Richard. Entiendo que va a la Academia de la Fuerza Aérea y que planea convertirse en piloto. Sí, señor, respondió Ilaiche, y Richard pudo oír el orgullo en su voz. Soy piloto militar de 3ª generación en mi familia. Eso es impresionante, dijo Richard con sinceridad. Y si es la mitad de decidido en la cabina de pilotaje que lo que demostró hoy defendiéndose en la cabina de pasajeros, será un excelente oficial. Ilaiche rió, una risa genuina que alivió un poco la tensión entre ellos. Mi padre dice que mi terquedad me convertirá en un gran líder o me llevará a un consejo de guerra. Richard sonrió. Su padre parece un hombre sabio. Me gustaría disculparme con él también, si no le importa. Creo que lo apreciaría. Ilaiche dijo que estaba bastante molesto. Me lo imagino, dijo Richard. Respondió. Yo también tengo 2 hijas. Si alguien las tratara injustamente, movería cielo y tierra para remediarlo. Hablaron unos minutos más, y la conversación fue pasando gradualmente del incidente a los planes de Ilaiche para la academia, su interés por la ingeniería aeroespacial y su esperanza de algún día pilotar aviones de combate como su padre. Cuando se despidieron, Richard sintió que algo había cambiado en su interior, una perspectiva se había ajustado, una suposición se había puesto a prueba. Mientras se dirigía a su hotel para la escala, Richard se dio cuenta de cosas que antes quizá había pasado por alto. La forma en que el personal de seguridad parecía examinar a ciertos viajeros con más detenimiento que a otros, las sutiles diferencias en cómo el personal de servicio interactuaba con personas de distintas etnias, las pequeñas maneras, casi imperceptibles, en que los prejuicios se manifestaban en las interacciones cotidianas. Esta nueva conciencia le resultaba incómoda. Desafía la visión que Richard tenía de sí mismo, de su profesión, de la sociedad en la que se había desenvuelto con relativa facilidad durante casi 6 décadas. Pero la incomodidad, empezaba a comprender,
a veces era necesaria para crecer. Esa noche, en su habitación de hotel, Richard llamó a su esposa, Ellen, como hacía en cada escala. Tras intercambiar las habituales novedades sobre sus hijas y nietos, se encontró contándole sobre Ilaiche Washington, la llamada del general Washington, su conversación con Trevor en la cabina. Nunca me he considerado prejuicioso, Ellen, dijo, mirando por la ventana del hotel el horizonte de Chicago. Pero hoy me ha hecho cuestionarme cosas que siempre he dado por sentadas. Ellen guardó silencio un momento antes de responder. ¿Recuerdas cuando Sara empezó a salir con Marcus en la universidad?, preguntó, refiriéndose a su hija mayor y a su ahora marido, que era negro. Claro, respondió Richard, sin entender a dónde quería llegar con la pregunta. ¿Recuerdas tu reacción inicial? Las preocupaciones que expresaste sobre sus diferencias culturales, los comentarios sobre que se estaba complicando la vida. Richard sintió un rubor de vergüenza al recordarlo. Me equivoqué, admitió. Marcus es lo mejor que le ha pasado y nuestros nietos son perfectos. Te equivocaste, asintió Ellen. Pero también estuviste dispuesto a examinar esas reacciones iniciales para desafiarlas y superarlas. Eso es lo que importa, Richard. No que nunca tenemos prejuicios, sino que estamos dispuestos a reconocerlos y mejorar. Tras colgar con Ellen, Richard no podía dormir. Su mente seguía procesando los sucesos del día. Abrió su portátil y comenzó a investigar, leyendo artículos sobre prejuicios implícitos en la industria de la aviación, relatos de pasajeros que habían sufrido discriminación durante sus viajes aéreos y estudios sobre el impacto desproporcionado de las medidas de seguridad en ciertos grupos demográficos. Pasada la medianoche, finalmente cerró el ordenador, agotado emocionalmente, pero de alguna manera más ligero, como si se hubiera quitado un peso que no sabía que llevaba. A la mañana siguiente, mientras Richard se preparaba para el vuelo de regreso a Denver, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Capitán Harmon, soy el general Washington. Ilaiche me contó sobre su conversación. Agradezco su disposición a reflexionar y crecer. Esa es la marca del verdadero liderazgo. Buen viaje. Richard sonrió al leer el mensaje y escribió una respuesta. Gracias, general. Su hijo me enseñó una lección importante ayer. No la olvidaré. Al llegar a la puerta de embarque para el vuelo de regreso, se encontró Trevor ya estaba allí revisando el plan de vuelo. Buenos días, capitán, lo saludó Trevor, listo para el vuelo de regreso a casa. Richard asintió, más que listo. Y Trevor, gracias por ayer por hacerme las preguntas que necesitaba oír, aunque fueran incómodas. Trevor sonrió. Para eso están los copilotos, ¿no? Para mantener al capitán en el rumbo correcto incluso con poca visibilidad. Mientras se preparaban para abordar, Sandra se acercó con la lista de pasajeros. Vuelo completo otra vez hoy, informó. Y capitán, hay algo que debe saber. El asiento 12A está ocupado por la agente Elaine Washington. Richard levantó la vista bruscamente. Pariente de... Sandra asintió. La esposa del general Washington, la madre de Ilaiche. Al parecer, ya tenía programado un vuelo a Denver hoy. Richard sintió un pánico momentáneo seguido de una extraña sensación de oportunidad. Asegúrate de que esté cómoda, le indicó a Sandra, y dile que sería un honor hablar con ella durante el vuelo si está dispuesta. Al comenzar el embarque, Richard se quedó junto a la puerta del avión, saludando a los pasajeros a medida que entraban. Cuando se acercó una elegante mujer negra de unos 50 y tantos años, Richard reconoció al instante la misma expresión decidida que había visto en el rostro de Ilaiche. Señorita Washington, dijo, extendiéndole la mano. Capitán Richard Harmon, es un placer tenerlo a bordo hoy. Lo estudió por un momento antes de aceptar su apretón de manos. Capitán Harmon, he oído hablar bastante de usted en las últimas 24 horas. Richard asintió, reconociendo la complejidad de su relación. Espero que el vuelo de hoy pueda empezar a compensar la experiencia de ayer.
Un atisbo de sonrisa cruzó su rostro. Mi hijo me dice que ya has comenzado ese proceso. Y mi marido parece pensar que eres un hombre capaz de una verdadera reflexión y crecimiento personal. Lo intento, respondió Richard con sinceridad. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, dijo la señora Washington, y luego continuó caminando por el pasillo hasta su asiento. Mientras Richard se acomodaba en la cabina y comenzaba las comprobaciones previas al vuelo, sintió una sensación de propósito que iba más allá de los aspectos mecánicos de volar la aeronave de forma segura de un punto a otro. El vuelo de hoy representó algo más. Un paso más en un camino de crecimiento personal y profesional. Una oportunidad para comenzar a implementar las ideas que había obtenido de las difíciles lecciones de ayer. El plan de vuelo ha sido presentado y aceptado, informó Trevor. El tiempo se ve despejado hasta Denver. Richard asintió, agradecido por las condiciones tan sencillas. Hagamos que hoy sea un día tranquilo. Mientras rodaban hacia la pista, Richard pensó en los pasajeros que iban detrás de él, en el diverso grupo de personas que habían depositado su confianza en él, no solo como piloto, sino como ser humano responsable de crear un entorno seguro y equitativo para todos a bordo. Era una responsabilidad que siempre se había tomado muy en serio en lo que respecta a la seguridad física. Ahora comprendía que se extendía más allá, abarcando la equidad, el respeto y el reconocimiento de la igual humanidad de cada pasajero. Denver, aquí vuelo 2188, listo para el despegue, dijo Richard por la radio, con voz firme y segura. Mientras el avión aceleraba por la pista y se elevaba hacia el cielo azul despejado, Richard sintió que algo cambiaba en su interior. Una perspectiva que se amplió, un compromiso que se profundizó, un viaje que comenzó. Detrás de él, 174 pasajeros de diversos ámbitos de la vida se acomodaron para el vuelo a Denver, incluida la señora Washington en el asiento 12A. Cada uno de ellos cargaba con sus propias historias, sus propias experiencias sobre cómo el mundo los había tratado en función de su apariencia, sus nombres, sus identidades. Richard no podía cambiar esas experiencias pasadas, pero podía asegurarse de que, al menos en este vuelo bajo su mando, cada pasajero sería tratado con la misma dignidad, respeto y atención. Fue un pequeño paso, quizá en el contexto general. Pero a veces, Richard reflexionaba mientras el avión ascendía hacia la altitud de crucero. Así comienzan los viajes más importantes, con un solo paso, un momento de la verdad y el coraje para cambiar de rumbo cuando sea necesario. Damas y caballeros, anunció por el intercomunicador, habla el capitán Armón. Hemos alcanzado nuestra altitud de crucero de 35.000 pies y tenemos cielos despejados por delante hasta Denver. A veces en la vida, como en la aviación, nos encontramos con turbulencias inesperadas que nos obligan a ajustar nuestro rumbo. Pero con paciencia, comprensión y voluntad de aprender de nuestras experiencias, podemos superar esos desafíos y salir fortalecidos. En nombre mío, del primer oficial Williams y de toda nuestra tripulación, gracias por volar con nosotros hoy. Agradecemos sinceramente su confianza y nos comprometemos a que este viaje sea lo más cómodo y justo posible para todos y cada uno de ustedes. Al soltar el botón del intercomunicador, Richard captó la aprobación de Trevor desde el asiento del copiloto. Buen discurso, capitán, dijo Trevor. Richard sonrió, hablando con sinceridad. Y a 35.000 pies de altura, rodeado por el azul infinito del cielo, Richard Armon continuó su viaje, no solo de Chicago a Denver, sino para convertirse en el tipo de capitán y el tipo de persona que realmente veía y valoraba a cada pasajero confiado a su cuidado, sin importar quiénes fueran o su apariencia. Era un viaje que continuaría mucho después de que este vuelo aterrizara, uno sin un destino final, tal vez, pero con la promesa de crecimiento, comprensión y conexiones más significativas con aquellos cuyos caminos se cruzaran con el suyo. Al igual que la aeronave que comandaba, Richard estaba trazando un nuevo rumbo. Y si bien el viaje a veces podría ser desafiante, comenzaba a comprender que la vista a lo largo del camino, la perspectiva ampliada,
las conexiones más profundas, la mayor comprensión, hacían que valiera la pena. Esfuerzo. Y mientras el vasto paisaje de América pasaba bajo las alas del vuelo 2188, Richard se encontró ilusionado con lo que le deparaba el futuro. No solo con el familiar horizonte de Denver, sino con el territorio desconocido de una mente y un corazón abiertos a nuevas posibilidades, nuevos entendimientos y nuevas maneras de ver el mundo y a las diversas personas que lo habitaban. Era, reflexionó, el vuelo más importante de su carrera, no por su destino ni su duración, sino por la transformación que tenía lugar en la cabina, una transformación que influiría en cada vuelo que comandara a partir de ese día. Y eso, se dio cuenta Richard, mientras guiaba la aeronave hacia el oeste bajo la inmensidad del cielo, era el viaje más grandioso de todos. Las tierras de cultivo del medio oeste se extendían bajo ellos, un mosaico de verdes y marrones cosido por cintas plateadas de ríos y oscuros hilos de carreteras. Richard había volado esta ruta cientos de veces a lo largo de los años. Pero hoy parecía diferente, el paisaje familiar revelando nuevos patrones y texturas que nunca antes había notado. Hermosa vista hoy, comentó Trevor, siguiéndolo. Richard miraba por la ventanilla de la cabina. Sí, Richard asintió. Es curioso cómo puedes ver lo mismo 1000 veces y seguir sin captar los detalles. Trevor sonrió. Como la gente. ¿No? Richard asintió, comprendiendo la metáfora. En efecto, 3 horas después del despegue, al cruzar la frontera entre Nebraska y Colorado, Sandra apareció de nuevo en la puerta de la cabina. La señora Washington, de la 112A, desea hablar con usted cuando le sea conveniente, informó. Dice que no hay prisa cuando pueda tomarse un descanso. Richard sintió un ligero nerviosismo. Dígale que saldré en unos 15 minutos. Tras informar a Trevor y ceder el control del avión, Richard se dirigió a la cabina de primera clase, donde se encontraba Elaine Washington. Estaba leyendo un libro, con unas elegantes gafas de lectura sobre la nariz, pero levantó la vista al verlo acercarse. Capitán Harmon, dijo, quitándose las gafas y marcando la página. Gracias por su tiempo. Por supuesto, respondió Richard. ¿Prefiere hablar aquí o buscar un lugar más privado para sentarse en el asiento vacío a su lado? La cabina de primera clase estaba medio vacía y no había nadie sentado lo suficientemente cerca como para oírlo. Richard se acomodó en el asiento que le ofrecieron, consciente de su uniforme, de la autoridad que representaba y de cómo la había ejercido el día anterior. Quiero agradecerle, comenzó Elaine, sorprendiéndolo por su llamada a Ilaiche ayer. Era lo menos que podía hacer, dijo Richard. Cometí un error y necesitaba reconocerlo. Elaine lo observó un instante, con sus ojos oscuros inteligentes y escrutadores. Sabe, capitán, soy profesora de sociología en Georgetown desde hace 23 años. Estudio los prejuicios en entornos profesionales, cómo se manifiestan, cómo se perpetúan, cómo se pueden abordar. Richard sintió un repentino impulso de moverse incómodo en su asiento, como si estuviera de vuelta en la escuela, siendo evaluado por un profesor especialmente perspicaz. ¡Qué coincidencia! ¿De verdad?, preguntó Elaine con una leve sonrisa. ¿O será quizás por eso que este incidente me ha afectado tan profundamente, no solo como madre de Ilaiche, sino como alguien que ha documentado miles de experiencias similares en docenas de industrias? Richard asintió, comprendiendo las múltiples facetas de su perspectiva. Imagino que ha visto muchos casos como este. Más de los que puedo contar, confirmó ella. Pero lo excepcional es lo que sucedió después. Su llamada a Ilaiche, su disposición a examinar su propio proceso de toma de decisiones. La mayoría de las personas en puestos de autoridad se aferran a sus prejuicios. Se ponen a la defensiva, se enfrascan en justificaciones, intentan echar la culpa a otros. Considero ese camino, admitió Richard. Habría sido más fácil a corto plazo, pero a la larga más perjudicial. Elaine dijo, para usted, para mi hijo,
para cada pasajero que se parezca a él y que pueda encontrarse con usted en el futuro. Richard asintió lentamente. He estado pensando mucho en eso. ¿En cuántas situaciones similares podría haber manejado mal en el pasado sin darme cuenta? Ese es el primer paso, dijo Elaine. Tomar conciencia, reconocer que todos tenemos estos prejuicios, estos atajos mentales que toma nuestro cerebro basándose en una vida de mensajes sutiles y no tan sutiles que hemos absorbido de nuestra cultura. ¿Y cuál es el segundo paso?, preguntó Richard, con genuina curiosidad. Ahora, sonrió Elaine, aparentemente complacida por la pregunta. Acción. Cambios concretos en el comportamiento basados en esa nueva conciencia. No basta con saber que existen los prejuicios, tenemos que trabajar activamente para contrarrestarlos en nuestros procesos de toma de decisiones. Hablaron durante casi 30 minutos, la conversación fluyó con naturalidad, desde la experiencia de Ilaiche hasta patrones sociales más amplios, pasando por la propia historia y crianza de Richard en la zona rural de Pensilvania, hasta la investigación y la docencia de Elaine. A Richard le sorprendió lo cómoda que se sentía la conversación, lo libre que estaba de juicios o acusaciones a pesar de las circunstancias que los habían reunido. Debo volver a la cabina, dijo Richard finalmente, consciente de que se había quedado mucho más tiempo del que pretendía. Pero he disfrutado mucho de esta conversación. Doctora. Washington. Elaine, por favor, dijo ella. Igualmente, capitán, es un alivio tener un diálogo tan abierto, especialmente en estas circunstancias. Cuando Richard se levantó para irse, Elaine metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita. Mi información de contacto, explicó, entregándosela. Imparto talleres sobre reconocimiento y mitigación de sesgos para diversas organizaciones. Si a su aerolínea le interesa, estaré encantada de hablarlo. Richard tomó la tarjeta, viendo una oportunidad que iba más allá de esta simple interacción. Creo que sí, dijo, y yo desde luego que sí. Al regresar a la cabina, Trevor lo miró con curiosidad. ¿Todo bien? Mejor que bien, respondió Richard, recostándose en su asiento. Es profesora y estudia los sesgos en entornos profesionales. Me ha dado mucho en qué pensar. Trevor sonrió. ¡Qué casualidad! El universo te puso justo donde tenías que estar. En efecto, asintió Richard, retomando el control de la aeronave. La aeronave es mía. La aeronave es suya, confirmó Trevor, cediendo el control según el protocolo. Al comenzar el descenso hacia Denver, las montañas rocosas aparecieron a la vista, majestuosas y resistiendo contra el horizonte. A Richard siempre le había encantado esta parte de la aproximación, la transición de las llanuras planas al dramático ascenso de los picos, un recordatorio geológico de cómo el mundo podía cambiar drásticamente en un instante. «¿Sabes?», dijo Trevor mientras observaban el paisaje desplegarse bajo ellos. «Mi primo del que te hablé ayer, el que siempre lo llaman para controles adicionales. Él también es piloto. Aerolínea regional que intenta dar el salto a las grandes». Richard miró a su copiloto. «¿Es correcto?». Trevor asintió. «El mejor de su clase, con antecedentes militares. Récord perfecto. Llevo 3 años solicitando empleo en las principales aerolíneas. Sigue esperando su oportunidad». Richard entendió lo que Trevor no decía explícitamente. «¿Cómo se llama? Puede que conozca a algunas personas que puedan ayudar». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Trevor. «James Williams, hijo de la hermana de mi madre, actualmente vuela para SkyWest desde Atlanta». «James Williams», repitió Richard, memorizando el nombre. «Haré algunas llamadas». «Lo agradezco, capitán», dijo Trevor, con un dejo de emoción en la voz que controló rápidamente. Sería un activo valioso para cualquier aerolínea. Richard asintió, tomando nota mental de contactar a su antiguo compañero de la escuela de vuelo, que ahora dirigía la captación de pilotos para su aerolínea. Tal vez sea otro pequeño paso, pero uno importante.
El aterrizaje en Denver fue tan suave como el despegue. El avión se posó en la pista prácticamente sin vibraciones. Mientras se dirigían a la puerta de embarque, Richard sintió una sensación de plenitud que iba más allá de la simple conclusión de un vuelo. Algo había dado un giro completo en las últimas 24 horas. Un reto presentado, una lección aprendida, un nuevo camino que comienza a tomar forma. Tras completar los procedimientos de apagado y despedirse de los pasajeros que desembarcaban, Richard se encontró cara a cara con Elaine Washington por última vez mientras ella se preparaba para salir del avión. «Capitán», dijo, extendiendo la mano una vez más. «Gracias por un vuelo tranquilo y una conversación enriquecedora». «El placer fue mío», respondió Richard sinceramente, estrechándole la mano. «Y por favor, envíen mis saludos a Ilaiche y al general Washington». «Lo haré», prometió. «Y espero que nuestros caminos se crucen de nuevo en circunstancias más favorables». «Yo también», asintió Richard. Después de que el último pasajero desembarcara y el personal de limpieza subiera a bordo, Richard recogió sus pertenencias y se preparó para abandonar el avión. En la puerta, se detuvo un momento, mirando hacia atrás por el pasillo vacío, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido en las últimas 24 horas. Todo había comenzado con una confrontación, con tensión y malentendidos. Se había transformado en algo inesperado, una oportunidad para el crecimiento, para la conexión, para el cambio. Y aunque Richard sabía que una sola experiencia, por muy profunda que fuera, no transformaría por completo sus perspectivas o comportamientos de la noche a la mañana, sí le había abierto una puerta que ahora estaba decidido a cruzar. Mientras se dirigía por la terminal hacia la salida de la tripulación, Richard pensó en su próximo vuelo, en el siguiente y en todos los vuelos que llenarían los años restantes de su carrera. Cada una de ellas sería una oportunidad para aplicar lo aprendido y abordar su papel con una mayor conciencia de sus responsabilidades, no solo como piloto, sino como ser humano con el poder de influir profundamente en los demás, para bien o para mal. Esa tarde, en su casa a las afueras de Denver, Richard estaba sentado en su escritorio con una taza de café y la tarjeta de visita de Elaine Washington en la mano. Tras pensarlo un momento, cogió el teléfono y marcó el número del jefe de operaciones de su aerolínea. «Jennifer, soy Richard Darmon. He tenido un par de días bastante interesantes, y creo que hay algo que deberíamos comentar. Se trata de realizar algunos cambios que ya deberían haberse implementado hace mucho tiempo». Y mientras el sol se ponía sobre las montañas rocosas, proyectando largas sombras sobre su patio trasero, Richard Darmon comenzó a esbozar una visión de un enfoque más consciente y equitativo de la profesión a la que había dedicado su vida. Un vuelo, un pasajero, una decisión a la vez. Sabía que era solo el comienzo, pero a veces el comienzo es la parte más importante del viaje.